Buenos días. Buenos días. Andrea, ¿cómo está? Buenos días. Ok, buenos días. Se les recuerda que para esta clase el, el sábado próximo es el examen, ¿verdad? El examen de teoría política con los que están conmigo en teoría política y y sistema multilateral del comercio es hoy. Están preguntando ahí por los exámenes. Así que para que manejen eso. Entonces vamos a tratar de trabajar unos 20 minutitos, muchachos, porque tengo una situación ahí que tengo que resolver. Pero vamos a dar lo más esencial para que ustedes tengan una noción de los temas, en los temas en cuestión. Según el programa de hoy, vamos a ver la parte de lo que son la característica de la transformación de la industria mundial y su impacto en la ventaja competitiva de cada país. El objetivo de aprendizaje es que el estudiante explique la transformación de la industria mundial y su impacto en la ventaja competitiva de cada país. Contenido, que es la ventaja competitiva, que es la industria mundial y su impacto en la ventaja competitiva. Este tema es bastante simple, no muy complejo, ¿verdad? Pero muy interesante. No es muy... Permítame, voy a... Perdón, disculpen. No es muy complejo, decía, ¿ya? Pero es bastante interesante. Recuerden que en la clase del sábado pasado estuvimos hablando de la ventaja comparativa. Y hoy toca hablar de la ventaja competitiva, ¿ya? Y de la industria. Podemos hablar de la industria nacional y la industria mundial a la vez, porque es la misma actividad que se realiza en cada uno de los países en el mundo, pues. Sobre todo aquellos países que tienen mucha materia prima para transformarse. Pero aquí lo interesante es que nosotros entendamos dos términos en cuanto al concepto económico y de comercio internacional también, que es la ventaja comparativa y que es la ventaja competitiva. Entonces, en este sentido, yo les explicaba, como les decía, en la clase anterior, el término de la ventaja comparativa, en la clase del sábado pasado, presencialmente,
Y hoy pues vemos lo que es una ventaja competitiva. ¿Qué decíamos de la ventaja comparativa? Bueno, es la preparación, ¿verdad? La especialización de un agente económico en la producción de un bien. En este caso, tenemos aquí un término muy interesante que es la ventaja competitiva. Esta página es muy buena, la deberían de buscar, se llama Economipedia, haciendo fácil la economía. Yo trabajo bastante con esta página, ¿verdad? Porque a veces ustedes saben que la economía es bastante engorrosa de entenderla. Esto nos recuerda aquellos problemas o fórmulas químicas o físicas en la secundaria. Entonces, así sucede con la economía. La economía hay muchas cosas que es bastante complejo de entenderla. Por eso yo trato a veces, porque la mayor parte de los muchachos, perdón, la mayor parte de la carrera es una carrera bastante teórica y no lleva mucho de estas cosas. Entonces yo trato de mandarla de una manera muy fácil de entenderla, por decirlo así. En este caso, esta página la encontré y pueden trabajar ustedes con esta página, muy buena de entenderla, Economipedia, y es de fácil acceso, es gratis, no vas a pagar nada. Entonces, aquí dice, la ventaja competitiva es cualquier característica de una empresa, país o persona que la diferencia de otras colocándola en una posición relativa superior para competir. Entonces es muy simple, la ventaja competitiva, ¿verdad? Abarca empresas, abarca países, abarca personas que son más competitivas que otras, así de simple, ¿verdad? Que son más capaces que otras. Un país más capaz económicamente hablando, productivamente hablando que otro país. Es más superior, puede competir. Entonces, los países compiten en función del mercado, o sea, para ocupar un espacio privilegiado en el mercado, en la producción, para ubicar sus productos. Entonces, en la medida que un país es competitivo, vemos aquí muchos países de la industria automotriz, hablando de la industria mundial, vemos un país con la producción en la industria automotriz, buscan cómo competir en los mercados para ubicar, para llevar, para trasladar ese producto, que se llama automóvil o carro, como queramos llamarle, y ubicarlo en esos mercados. Entonces, eh, normalmente la competencia se da no en la forma que el país quiere rebasar el mercado, o más bien sí, para rebasar el mercado, ahí me corrijo, porque quiere ubicar el producto, ¿verdad? Y las marcas compiten, y no solo en vehículos, ¿verdad? Sino que también en vestuario. Tenemos ahí las marcas deportivas, la Nike, la Nike, ¿cuál es la otra? Bueno, ahí hay muchas marcas deportivas y de, y de, y de vestuario deportivo, uniformes deportivos, ¿verdad? Que compiten en el mercado, y en la medida que ellos llegan a los mercados, esa es la que va a utilizarse, ¿verdad? Y aquí prácticamente vemos prácticamente aquí, casualmente en esta página que le estoy mostrando, ahí está un vehículo, fíjense bien, el Hyundai único para todos, y la marca va a competir en la medida que se le dé un oxígeno de propaganda positiva, por decirlo así. Entonces la marca ahí está, la Hyundai, está el medio propagandístico, el instrumento que se usa, etcétera. Ahí se está, más o menos estamos matando aquí, como decimos en el buen nicaragüense, dos pájaros de un solo tiro, donde en esta página que les estoy mostrando ese concepto, hay productos de competitividad como el Hyundai, pues, por ejemplo. En eso estamos refiriéndonos. Entonces, los atributos que hacen que una ventaja sea competitiva son muchos, pues.
podemos citar el acceso a los recursos, es decir, a la materia prima, ¿verdad? La ubicación geográfica, las barreras de entrada de esa materia prima para producir ese producto. O sea, la productividad. La productividad en una empresa, en un país, hace y provee un grado de crecimiento bastante superior en los países. Entonces, sin productividad no hay crecimiento. Sin productividad no hay rentabilidad. La Hyundai, por ejemplo, la Toyota, etcétera, todos estos países, perdón, todos estos bienes son de alta calidad, ¿verdad? Pero invierten, ¿verdad? Las empresas, la industria automotriz invierte grandes cantidades de materia prima para producir esta cantidad de vehículos con calidad. ¿Verdad? Cantidad y calidad, esa es parte de una ventaja competitiva, también cantidad y calidad. Tenés que sacar cantidad, ¿verdad? Y tenés que sacar calidad relativamente hablando. Entonces va a competir. Entonces, hay países, hay personas también, hay empresas que no pueden competir porque no tienen esas capacidades. Es ahí el rol de la ventaja comparativa para hacer un poquito la diferencia, ¿verdad? Normalmente muchos confunden, es bastante parecido el término ventaja comparativa y ventaja competitiva. Llevan bastante similitud, pero podemos entender que entendiéndolo así en términos muy simples, es la característica, como dice el concepto, el término, de un determinado sujeto, actor económico, ya sea empresa o una persona puede ser competitivo, ¿verdad? Una persona que es competitivo en una empresa nunca lo deja ir la empresa, ahí muere de viejito la empresa, perdón, el personal, acá hablando de personal o hablando de individuos, ahí muere de viejito en la empresa, lo jubilan y ahí queda. ¿Por qué? Porque esa persona fue competitiva y fue capaz, ¿verdad? ¿Por qué lo mantuvo siempre la empresa ahí a esa persona? Puede ser un buen médico, puede ser un buen maestro en una universidad, puede ser un buen jardinero, puede ser un buen albañil, un buen mecánico, una buena enfermera. Ahí pasan años en un hospital y nunca la quitan porque son competitivas. No, están cada día y esa competitividad, tanto en persona, país o empresa, se basa en la preparación que tiene todos los días esa persona en su casa, leyendo, haciendo esto no resulta aquí, lo ubico aquí, etcétera. Hoy por hoy la tecnología es uno de los factores muy importantes para que las empresas, los países sean competitivos y sean bastante óptimos y aceptados en el comercio mundial, ¿verdad? Entonces, y aquí lo dice en esta parte, voy a sombrear aquí, ahí lo dice, la facilidad para acceder a la tecnología también puede considerarse otro atributo de ventaja competitiva. ¿Se imaginan lo que estoy diciendo? Por ejemplo, los países soleados tienen ventaja competitiva para generar energía solar. Fíjense bien. Entonces, mucho es interesante los recursos, incluso naturales, sobre todo partiendo de la geografía, la ubicación geográfica del país. Entonces, la geografía es un factor determinante para que un país sea competitivo, porque los países trópicos soleados como los nuestros, producimos más energía solar que los países del norte, que solo nieve les cae, ¿verdad? Pero ellos tienen otras ventajas competitivas en relación a los países tropicales, ¿verdad? Que nosotros no las tenemos. La producción de manzana, por ejemplo. La manzana aquí viene cara, ¿verdad? Pero nosotros no podemos competir en ese producto con un exportador de manzanas del norte. Todavía México, Guatemala, estos países todavía que están un poquito próximos a los climas
húmedos pueden producir uva, manzana. Yo creo que todavía aquí en Nicaragua, pero muy poco, tal vez en la cebolla, pero ahora con el problema del medio ambiente y el despalo y todo eso, ya esta producción bastante está en problemas, pues. Es nula, por decirlo así, es nula, pues, porque la verdad no producimos manzana, ¿verdad? Y no nos podemos especializar en la producción de manzana, ¿verdad? Al menos que se puede establecer una empresa con un alto factor tecnológico que podamos producir manzana y que metamos unas grandes bombas de hielo encerrado en una, dos, cuatro manzanas, pues, pero es bastante costoso eso. Entonces, pero es difícil, pues, no tenemos ventaja competitiva en eso. Podemos tener ventaja competitiva en la producción de azúcar, ¿verdad? Con respecto a otro país. Podemos tener ventaja competitiva. Colombia puede tener ventaja competitiva en la producción de azúcar con respecto a Cuba, dos países grandes productores de azúcar. O café también puede tener, el café colombiano puede tener ventaja competitiva, perdón, competitiva con Nicaragua, que es gran productor de café. Pero ¿quién puede tener mayor ventaja competitiva? Los colombianos, porque invierten mayor tecnología y más tecnología en la producción de café. Es mejor el café, aunque nosotros tenemos buen café también. Pero volvamos al aspecto. Entonces, la industria mundial es fuerte porque la industria se apoya en una cantidad de materia prima que se compra al mundo donde está la materia prima, por decirlo así. Los Países Bajos, los países del sur, que tenemos mucha materia prima y somos los grandes exportadores de materia prima, ¿verdad? Aunque ya muchos países que estamos en esta lista, somos competitivos en la producción de zapatos, por ejemplo. Aquí en Nicaragua se hace buen zapato. Eso hay que reconocerlo también. Tenemos que reconocer muchas cosas buenas, ¿no? No vamos a pasar diciendo todo el mundo, todo el tiempo que somos pobres, que no tenemos ventaja competitiva. ¿Cómo no? Tenemos muchas cosas que tenemos ventaja competitiva. Lo que pasa es que la tecnología no la tenemos, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en el agro, en la producción de azúcar, repito, la producción de banano, en la producción de productos no tradicionales como la papaya, el limón, la naranja, todo eso, y que son fuertemente accesibles y deseados en el mercado internacional. El plátano, el aguacate, es muy deseado para aquellos países productores, para aquellos países con industria, ¿verdad? De producción de cremas, de champú y todo ese tipo de cosas. El aguacate es una materia prima de lo más óptimo, de lo más importante para él. Entonces la industria mundial es enriquecida mediante la apropiación de esa materia prima que se compra, que nos compran a nosotros, por ejemplo, ¿verdad? La producción, la facilidad que tienen aquellos países que son productores de barcos, ¿verdad? La madera con la que hacen esos barcos no es una madera que la vas a encontrar en todos los países del mundo. Se encuentra en Asia, ¿verdad? En la India, ¿verdad? Se encuentra ese tipo de madera y es una materia prima para producir la industria de naves marítimas o barcos, pues, para el transporte internacional. De alguna manera, la industria mundial es fortalecida por, sabemos de que este, la industria es una actividad económica que transforma materias primas, y a eso es lo que me estoy refiriendo, en productos de consumo. Te estaba explicando lo del aguacate. Pues. Entonces, lo del aguacate es la materia prima. He llevado a otro país y he regresado en champú, en crema, en todo tipo de cosas y muy buena, hasta en medicina, pues. Hasta en medicina, en pastillas, etcétera. No el aguacate, no me estoy refiriendo a eso, sino en otro tipo de cosas. ¿Verdad? El frijol es trasladado y después te lo mandan etiquetado ahí en enlatado, etcétera, y etcétera. El pescado y todo ese tipo de cosas. Entonces, la producción, la industria mundial se fortalece para
poder obtener todo esto, es necesario incluso la inversión de capital. Los países invierten capital y la presencia de un mercado que permita el consumo de los productos fabricados allá en el mundo económico norte, por decirlo así, donde están los países industrializados, desarrollados, ¿verdad? Y mandado a los países de consumo. O sea, el consumo se hace ya, de alguna manera, hay una interconexión entre la productividad y el consumo, ¿verdad? Y los países que llevan una ventaja de punta, por decirlo así, en la productividad es porque hay una utilización de tecnología de avanzada, maquinaria específica. Imagínense, para que una industria transforme la materia prima, tienen que intervenir cuatro elementos muy importantes, te los voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos lo que es la energía, es uno, ¿verdad? Para hacer esa transformación de la materia prima. ¿Qué necesita ese país? ¿Qué necesita esa empresa para poder transformar esa materia prima? Uno, la energía. Dos, ¿saben cuál es? El recurso humano. Pero si ese recurso humano no tiene, digamos, las capacidades, en todo caso, no puede transformar y esto en todos los aspectos, pues. Y tercero, la maquinaria específica, ¿verdad? Esos tres, yo decía cuatro, perdón, me corrijo, son tres: la energía, el recurso humano y la maquinaria específica, ¿verdad? Pero bueno, pongámosle otro, pues, el espacio y las oportunidades que le den para poder desarrollar, para poder transformar esa materia prima. Pongamos ese, que el espacio y las condiciones sociales, jurídicas que le pone el país. Por ejemplo, la zona franca que vienen a Nicaragua, pues esta zona franca no se le dan estos espacios socioeconómicos y jurídicos para que puedan transformar la materia prima, que es la tela, ¿verdad? Entonces no van a poder ser productivas y necesitamos esa zona franca nosotros para que ayuden a crear, digamos, un factor de desarrollo para que crezca la renta, la renta nacional nuestra, pues el PIB, el Producto Interno Bruto, etc. Entonces, la industria pertenece, en economía, tradicionalmente se conocen tres sectores muy importantes que se clasifican: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. En el sector primario es donde está concentrada toda aquella materia prima, ¿verdad?, que se necesita para la transformación en el sector secundario, ¿verdad? Una de las materias primas fundamentales que existen para la transformación de la materia prima es la tierra. La tierra, y es un factor de trabajo también, ¿verdad? El factor de trabajo los factores económicos es el factor trabajo, el factor capital y el factor este, eh, primar, la tierra. Entonces, en este caso, la tierra es el factor fundamental para que se pueda hacer una transformación, y también los otros factores que acabo de mencionar. La industria pertenece al sector secundario de la economía. Entonces, que básicamente, como te estaba diciendo, se diferencia de los otros sectores. En el sector secundario, ¿verdad? Eh, se hace ya básicamente una transformación así del bien para poder ser comercializado a nivel internacional. Decía, entre lo que es el primario, pues está todos los recursos naturales, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, etcétera. Mucho hay en el factor primario para poder ser transformado en el sector secundario. Entonces, ahí es donde encontramos en el sector secundario básicamente todo lo que se conoce como la industria mundial.
Entonces, la industria mundial es globalmente hablando en estos términos, es el proceso de producción, ¿verdad? De toda la transformación, de todo la materia prima que es enviada por parte de los países a otros países para poder ser transformada esa materia prima. Entonces, desde el sector, desde la revolución industrial en el siglo XVIII en Inglaterra, se comienzan a ver una serie de cambios en la producción que paulatinamente se vinieron convirtiendo en gran parte, convirtieron a gran parte de los países del mundo en sociedades industriales. La mayor parte, sobre todo Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países emergentes como China, Brasil, la India, Sudáfrica, que forman parte del bloque de países de los BRICS, vinieron a transformarse ya, pero ya son países industriales, pertenecen a la industria mundial, ¿verdad? Y los países pequeños, pues ubiquémonos ahí, pues no nos quedemos atrás, pues nosotros podemos transformar aquí energía, pues tenemos una industria de energía y por lo menos solar, pues, y eólica. Entonces, allí pues, pero no, claro, como no somos competitivos, ¿verdad? Económicamente hablando y comercialmente hablando. Entonces, todo esto trajo consigo la industrialización mundial, el desarrollo de las ciudades y la aparición de grandes fábricas en la que las sociedades industriales vinieron desarrollando un estilo de organización y una división del trabajo que permitiera aumentar la producción. Claro, la misma división del trabajo, la misma industria, perdón, disculpen, la misma industria va a provocar, digamos, una división del trabajo muy importante y la utilización de diferentes tecnologías para reemplazar el trabajo manual o complementario. Y básicamente la conformación de un sector social que no existía prácticamente, que son las sociedades industriales. Aquí en esta página, hablando de otra página que está aquí, están clasificadas las industrias. Según su posición en el sistema productivo, las industrias pueden ser de base, de equipo o de consumo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí tres tipos de industria. La industria de base, como su nombre lo indica, son la base para el desarrollo de las otras industrias, ya que los productos que fabrican son utilizados por los dos otros tipos de industria, ¿verdad? La industria de equipo y la industria de consumo. Existe industria de consumo, ¿verdad? Bastante interesante. Es decir, la industria de consumo es aquel país que produce bienes que pueden ser consumidos directamente por la población. Nosotros estamos dentro de esa industria de consumo, ¿verdad? Producimos y consumimos. Sobre todo aquellos regímenes con economías autárquicas son regímenes que pertenecen a esta industria de consumo porque solo producen para ellos, pues, y no tienen una industria abierta, pues no hay competitividad, ¿verdad? Esa es la ausencia de competitividad en las economías autárquicas. Entonces, la industria de equipos, también tenemos esa industria, pero todo esto es industria, ¿verdad? Industria mundial. Y tenemos algunos ejemplos de industrias: siderurgia, metalurgia, cemento, química, petroquímica, automotores, navieras, ferrocarriles, armamentos, textiles, papel, aeronáutica, minería, alimentos, textiles. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de industrias que están ubicados dentro de nuestro sector industrial en Nicaragua. Por ejemplo, tenemos el cemento, tenemos los armamento. No, el armamento tampoco, no se produce armamento aquí, el armamento se compra. Tenemos los textiles, ¿verdad? Los textiles, tenemos la minería, ¿verdad? Tenemos los alimentos también, aquí producimos bastante alimentos, arroz, frijoles, aunque pertenezcan al sector primario, pero ya en la industria se transforma, ¿verdad? En la industria de consumo se puede transformar, te cuento, el alimento, la materia prima en los países agro como nosotros, ¿verdad?
en la industria de consumo, porque tenemos empresas que hacen esa transformación, sobre todo de la industria alimenticia, en los TikTok, en los McDonald's, etcétera. Vas ahí y te venden el frijolito ya molido, o te vas a una comida, ¿verdad? Ahí, y vas a encontrar, digamos, tipo de consumo ahí de alimentos procesados, pues. No procesado en el término de la palabra, sino procesado para poder ser consumido. En el caso, por ejemplo, del frijol molido, por decirlo así, pues. Y otras cosas, pues, que se pueden consumir. Y eso es prácticamente eh, lo que, y aquí hay unos enlaces donde ustedes se pueden ayudar. Se los voy a mandar a la, a la plataforma para que se ayuden y vean qué es lo que se trabajó hoy, pues. Y lo que parece que hoy estuvo bastante poca la participación en la videoconferencia. Solo a Andrea la veo conectada. Espero que el próximo sábado, pues, bueno, el próximo sábado no nos conectamos porque es el examen, ¿verdad? El examen no hay clase, pues entonces no tengo por qué conectarme. Hoy, como les dije, el examen de teoría política y el sistema multilateral del comercio, y tampoco me tengo que conectar. Ahí está el examen y en la plataforma. Se abre el de teoría política, se abre a la 1:20, ¿verdad? Y el de sistema multilateral de comercio se abre a las 2:50. Para hora y 20 de minutos de contestar el examen. Está disponible hasta mañana a la 1:20, el de teoría política, y el de sistema multilateral del comercio a las 2:50 del día de mañana. Muchas gracias por su atención. Andrea, buenos días, pasa buenos días, nos vemos. Nos vemos Buenos días, profe. entre un sábado. ¿No tenés preguntas, Andrea? No, profe, quedé ¿Todo, clara. todo claro? Sí, profe, todo claro. Ah, bueno, entonces me alegra, puede que haya venido a la clase Gracias. y ahí, usted está en teoría política, ¿verdad? Sí, sí, así es, profe. Entonces ahí está el examen para que lo vea y ya lo puede contestar. Entonces nos vemos. Tenga Eh, buen día, gracias. el día nos vemos. Pase buen día. Cuídese. Igual. Bye.